¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Gallardo Cano, soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales y me he desempeñado en la academia casi toda mi carrera, aunque soy escritor de libros, tengo 20 libros publicados y he sido productor de televisión educativa pues, por más de 30 años. Yo creo que en este momento el mundo está enfrentando una situación comunicativa, si no inédita, era absolutamente previsible. Porque a raíz de pues a partir de la década de los 80 más o menos, en que empiezan esta fuerte tendencia a la economía financierista, que se le conoce como globalización o globalización neoliberal, ha habido una fuerte tendencia a crear grandes corporativos de comunicación. No es un asunto nuevo, no es inédito. Es un asunto que ya se preveía. Si ustedes estudian la historia de los años 40, cuando Orson Welles hace aquella película tan famosa del Ciudadano Kane, pues lo que está haciendo es una crítica a un consorcio de periodístico. En ese entonces era el medio más poderoso, pero era un consorcio, es decir, aglutinaba a muchos otros recursos comunicativos. Pero el fenómeno que se ha dado en los años recientes, digamos en los 30 años recientes, en el mundo, digamos aquel mundo que fue afectado por las políticas de globalización neoliberal, que es alrededor del 70% de los países del planeta, reveló una fuerte concentración de recursos comunicativos que ha generado, no era un fenómeno inédito, pero ya acá toma proporciones pantagruélicas y ha generado serios problemas de control, de alianza entre los gobiernos locales, entre los gobiernos de ciertas regiones, entre el poder político y sobre todo el poder económico. Entonces han generado lo que yo y otros autores por ahí comentamos, que son fenómenos sumamente peculiares, como sería la esfera comunicativa, en donde un grupo de medios, un conglomerado de medios es capaz de cooptar el espacio comunicativo social de regiones enteras. Como digo, es un fenómeno mundial, es muy grande. Ahora ya con las redes sociodigitales pues todavía es peor, ¿no? Google es un monstruo. Pero previo a esto podemos hablar de etapas parecidas, digamos. Ustedes vean que es CNN en Estados Unidos, o en fin, Globo en Brasil, o El País en España, pero no es un medio, no es una televisora, es un conglomerado de medios. Y el efecto que tienen es, insisto, tiene un efecto social verdaderamente poderoso. Nosotros tenemos nuestra versión tropical, pues, seguramente ustedes estarán pensando, al menos en México, pensamos que tenemos nuestra versión tropical, que es bastante poderosa, lo fue, ahorita ya va en declive, pero por ejemplo Televisa, cuando se habla de Televisa no se habla de una televisora o una cadena de canales, estamos hablando de un consorcio que aglutina lo mismo 200 a 300 estaciones de radio en el país, 300 repetidoras de televisión en todo el territorio nacional, cadenas de exhibición, equipos de fútbol, es un monstruo. Y desde un punto de vista económico dirían, bueno, pues es una gran ventaja que tenga un control, que tenga tanta cobertura una cadena, pero no, tiene efectos sociales muy terribles. Este asunto de la esfera comunicativa es verdaderamente poderoso. Aprovechan aquello que en teoría de la información se llama no repetición, sino redundancia. Estos son los dos principios básicos de la teoría de la información, que es la repetición y la redundancia. No son lo mismo. La repetición pues, es la repetición de un mismo mensaje ad nauseam, es decir, lo puedes repetir miles de veces, ¿no? Como sería el caso de un cartel o tal. Pero la redundancia es verdaderamente peligrosa, porque se repite lo mismo, pero no de la misma forma. Y entonces, cuando tú tienes a tu disposición un circuito de medios de todo tipo, pues tienes una cobertura social bárbara y puedes llegar a influir en la opinión pública de manera rotunda, de manera verdaderamente impactante. A este fenómeno,
que lo voy a dejar acá en suspenso, que se llama esfera comunicativa, habría que añadirle que en los países periféricos, subdesarrollados, tercermundistas, o pónganle el calificativo que quieran, que son los países normalmente afectados por el gran capital, porque explotan sus bienes naturales, su mano de obra barata, sus gobiernos débiles o proclives a la corrupción, casi siempre tienen un sistema educativo trastocado también por los grandes capitales. Y entonces tienes una población sumamente vulnerable a la mentira, a la falacia, a la mentira perpetuada por estos circuitos de comunicación. Ejemplo, en México tenemos un muy mal hábito de consumo de comunicación pública y de entretenimiento, pues que data casi de 70 años, precisamente formado por este consorcio del que estamos hablando, aunque hay otros dos más por ahí. Pero este es el más poderoso, el que más creció. En algún momento algunos funcionarios de este consorcio llegaron a decir que era la sucursal de la Secretaría de Educación Pública, dicho con todo el cinismo del mundo, y tenían razón. Habitúan a los consumidores de mensajes públicos a la obtención de información facilona, ya masticada, ya reelaborada, a no consumir la información que ellos mismos generen o investiguen, a no buscar otras opciones informativas, que además no las había hasta hace muy poco, hasta la irrupción de la Internet. Pero sigue siendo muy grave. En nuestro país todavía es la brecha de conexión digital, pues es alarmante. No llegamos al 56-60% de interconexión a Internet. Entonces, tenemos una población sumamente vulnerable y sumamente habituada a cierto tipo de productos. Y por el otro lado tenemos una cobertura comunicativa prácticamente completa. Entonces es muy fácil de engañar a la población, lamentablemente. Entonces tenemos un mal sistema educativo, un sistema educativo no muy eficaz, que no enseña a la gente a ser menos egoísta, que sea más cooperativa, que sea más colaborativa, que busque su propia información, que tenga un desarrollo más agudo en sus habilidades relacionadas con el pensamiento lógico crítico. Y entonces tenemos ahí una fórmula terrible. Por un lado, un consorcio que, obedeciendo a sus propios intereses políticos, económicos, es capaz de manipular todo tipo de mensajes, es capaz de crear una serie de narrativas falsas. Y por el otro lado tenemos un público absolutamente proclive a consumir ese tipo de mensajes. Entonces aquí tenemos una fórmula muy delicada que en el momento actual está creando serios problemas y podría crear serios problemas, al menos en nuestro país. Estamos, yo siento, siempre al borde de golpes de Estado blandos o de el triunfo de cierta narrativa que puede debilitar a un gobierno legal y democráticamente constituido, como es el que tenemos afortunadamente ahora. Y esto no es una mera suposición, ha ocurrido ya en otros países. Si ustedes analizan estos casos ya muy estudiados, de Argentina, por ejemplo, con Cristina Kirchner, en Colombia, en Brasil fueron capaces de destituir y meter a un candidato a la presidencia muy fuerte, Lula da Silva, a la cárcel, con base en mentiras, en una serie de narrativas construidas de manera espuria, falsa. Pero aquí tenemos el mismo fenómeno, es decir, todos los medios disponibles de comunicación de este consorcio, que luego hacen alianza con otros más dentro del propio territorio, y luego hacen alianza con otros más grandes todavía, es decir, consorcios más globales. ¿Por qué? Porque les anima el mismo interés, ¿no? El mismo interés, tienen la misma visión economicista, financierista, más propiamente dicho. Y entonces a esta gigantesca caja de resonancia, que es una esfera comunicativa local, se le suman otras más. Es una cosa terrible. Escapar a eso es verdaderamente difícil. Si no se hacen esfuerzos dirigidos, conscientes de formar a los individuos, formarlos lógicamente críticos, ideológicamente, pues todo el mundo lo hace, toda forma de educación lo es. Y también combatir
a estos grandes consorcios, que sí se puede, sí es posible, hay vías, algunas muy creativas, para poder no morir ahogado en esta esfera comunicativa, en esta esfera llena de narrativas falsas, de narrativas que tergiversan las historias, que inventan una serie de argumentos o de historias que la gente se cree. Y se cree por esta razón que acabo de decir, es decir, tienen una muy mala formación en la educación pública, no es gratuito eso, y además estos consorcios copan todo el espacio comunicativo. Ejemplo, si yo estoy harto de escuchar al señor Cacarizo que lee las noticias y dice mentiras, decido mejor escuchar las noticias en la radio y entonces sintonizo una estación del mismo consorcio. Y entonces ya no está este señor Cacarizo que da las noticias, sino otra señora con voz tipluda que me dice lo mismo, pero con otras palabras. Y si me harto de eso, entonces, entonces voy a hacerlo, voy a leerlo. Entonces compro uno de los 150 diarios que tienen en esas cadenas y leo lo que dice un tal Mauleón, con otras palabras me dice exactamente lo mismo. Y si me harto y soy suficientemente creativo, pues entonces sintonizo uno de sus, entro a la internet, si es que tengo acceso a ella, y me encuentro con un portal del propio consorcio que dice lo mismo, con otras palabras, con otros actores, pero dicen lo mismo, es decir, es la misma narrativa. Esto quiere decir que, uno, tienen cobertura total, dos, aprovechan la falta de criticismo en la formación ideológica y política de la población, y tres, son capaces de crear narrativas perfectamente sincrónicas, perfectamente sincronizadas. La repiten, la reiteran por acá, la reiteran por allá, y con ciertos matices, incluso hasta con matices tramposos, como si fuese, no, yo descubrí una cosa más, y le añaden un elemento más a la mentira. Tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, ahorita está vigente el caso de este montaje que hizo un mal periodista, bueno, no es periodista, este remedo de periodista, sobre un asunto que era verdaderamente delicado, ¿no? Inventan un crimen, no contaban con que pues, una ciudadana extranjera iba a pedir el apoyo de su gobierno, tuvo la suerte de obtenerlo, y también ha tenido la suerte de promoverlo por otros canales de carácter internacional, pero como ese, tenemos casos terribles en nuestro país que ejemplifican esto que estoy comentando. ¿Cómo enfrentar este problema de los grandes consorcios, de los grandes, del efecto de esfera comunicativa que crean los grandes consorcios y que puede ser absolutamente contrario a una población, como ha sido en México y como ha sido en muchos otros países? El primero de ellos a largo plazo es la formación, la educación. Una buena educación a una población bien formada, bien educada, bien enterada, aquella que se forma en los valores elementales de la educación liberal en términos clásicos, que es el pensamiento lógico crítico. El pensamiento lógico crítico es una cosa poderosa, está basada en la lógica, en la matemática, en la filosofía, en los valores, en donde el principal ingrediente es el escepticismo. Es decir, pues sí, tú me dices una cosa, pero déjame verificarlo, ¿no? Ese es uno de los componentes básicos de la educación. El siguiente es, de esa formación que requeriría, que lo digo rápidamente, pues sería no el fomento al culto a la personalidad, sino al trabajo colectivo, cooperativo, colaborativo, que es como se genera el conocimiento mundial, ¿sí? Este mito que nos han inventado de que los grandes genios inventan cosas. Sí, son genios, son gentes muy inteligentes, pero no inventan nada de la nada. Es decir, todo depende de un conocimiento acumulativo de la humanidad. Y que son gentes brillantes que saben articularlo, pero hasta ahí. Es decir, hay un trabajo colectivo social detrás. Y por último, también tener un conocimiento profundo de la propia historia, de la historia de los pueblos, de la historia de tu civilización, que es uno de los principales ataques que han sufrido los pueblos dominados por los grandes consorcios. Y de hecho, en la historia universal se sabe. Lo primero que hace un país que llega y conquista por la violencia a otro
es hacer que se le borre la memoria, que olvide que tiene un pasado glorioso, como es en el caso de muchos de nuestros pueblos. Nosotros en México tenemos la bendición de provenir de una serie de civilizaciones poderosísimas, civilizaciones, inventoras de especies vegetales y animales, y lo estoy diciendo con toda propiedad. Sí, las inventaron. O sea, el maíz es una invención cultural. Ciertos tipos de gramíneas, ciertas especies vegetales y animales, en fin. Entonces aquí tenemos que lo que suele hacerse es como una especie de lobotomía histórica, se les olvida de dónde vienen. Y muchos de ellos creen que vienen cuando nace México, cuando está la colonia, ¿no? Es decir, ya eres un pueblo conquistado y todo, la idea, el orgullo que puede tener una conciencia histórica se esfuma. Ese es el primer ingrediente y es muy a largo plazo. También crear pues este esfuerzo que a veces he notado que están haciendo aquí en el movimiento de la 4T, que pues crear un instituto de formación política, pero trabajar intensamente, porque tenemos en contra un hándicap terrible, histórico, en donde la gente todavía piensa que las religiones solucionan todos los problemas de la humanidad, o la gente cree que nosotros no construimos pirámides porque los hicieron unos extraterrestres. Es una sarta de estupideces que hay que superarlas, que hay que combatirlas con el conocimiento sociológico, científico, lógico, crítico más profundo y con un buen conocimiento de la historia. Y por último, ¿cómo enfrentar estos consorcios? Pues con mucha creatividad. Uno de los componentes educativos implicaría también saber buscar su propia información, no recibirla, no consumirla solamente. Si alguien viene y te cuenta un chisme y tú lo aceptas, sin más, a pie juntillas, pues tienes un serio problema, no el que te lo dijo, sino tú, porque no eres capaz de discernir si lo que te está diciendo es una mentira. Entonces, lo primero que debes de hacer es sí prestarle oído, pero verificar por otros canales, por otras fuentes, si esto que te está diciendo es real, porque te podría estar diciendo una mentira que te va a perjudicar tarde o temprano. Esta es una habilidad que se aprende en las escuelas, en la buena formación. Y ahora sí, por último, estas fórmulas creativas de comunicación comunitaria, que hay que experimentarlas, que en México y en muchos países latinoamericanos se vieron severamente atacados, fuertemente atacados, desde mucho antes de la década de los 80. Pero a partir de la década de los 80, los hicieron trizas. Por ejemplo, los circuitos de comunicación comunitaria, las radios comunitarias, las reuniones de asamblea de los pueblos, en donde pues, la gente decide los asuntos que le interesan y le son propios a cada comunidad. Esto es muy importante, y articulándose esto con los nuevos medios de comunicación, no solamente los digitales, sino también pues, los tradicionales, volantes, periódicos, libros, en fin. Esa es una forma de hacerlo, incentivar ese tipo, recuperar ese tipo de formas de comunicación horizontal. Y la otra es prohijar estos ejemplos que, acaso me vea yo muy sesgado, lo voy a comentar, este aspecto maravilloso, esta originalísima forma de vincularse con un pueblo, con sus gobernados, es la que inventó Andrés Manuel López Obrador. O sea, no hay antecedente histórico, literal, de la invención del medio de comunicación que hizo AMLO, que se llaman las mañaneras. Es un medio de comunicación societario portentoso. Es más, yo es mi hipótesis, yo como comunicólogo tengo la hipótesis de que es lo que le ha permitido gobernar. Así, me arriesgaría a tener una discusión con muchos políticos sobre esto. Pero es lo que le ha permitido gobernar. ¿Por qué? Porque es la única fórmula de comunicación que le ha permitido contener, desmentir, enfrentar esta verdadera ataque sistemático de los grandes consorcios que se han visto afectados en sus intereses políticos y económicos, pues con las políticas que él mismo ha incentivado o que el movimiento ha promovido, ¿no? Cero privatizaciones, cero endeudamiento, pues apoyo a los programas sociales más para evitar darle mano de obra al crimen organizado, para disminuir el descontento social. Pero esto no les gusta en ningún lugar del planeta, Y entonces la respuesta ha sido virulenta, ha sido un ataque constante, brutal,
permanente y no de un solo consorcio, de muchos consorcios articulados. Y este invento comunicativo que todo mundo denuestra y no entiende, no acaba de entender, es maravilloso. No hay antecedentes históricos de estos más que los que el propio Andrés Manuel López Obrador creó cuando era jefe de gobierno. Él, el primer experimento que tuvo, lo tuvo ahí. Y fue muy exitoso, le permitía, pero no tuvo tal trascendencia como la tiene ahora, que ya la perfeccionó y además tenía pues el apoyo del gobierno y de la infraestructura. ¿Hay antecedentes históricos parecidos? Sí. Yo en el artículo que escribí con el licenciado Edgar Hernández para la revista Conciencias, hablamos de que un antecedente histórico muy, muy notable fue el que hizo el presidente Delano Roosevelt en Estados Unidos con sus, recuerdo que eran fire chats o conversaciones de chimenea, en donde el tipo, con una habilidad comunicativa impresionante, convocaba a cierta hora con el medio más poderoso en ese entonces, que era la radio, de mayor cobertura en Estados Unidos, y se comunicaba con sus gobernados, les platicaba en un ambiente absolutamente informal. Es más, hasta ponían ruido de una fogata, como de una chimenea, era inducido, era papel arrojado. Pero el tipo abordaba los asuntos que a la sociedad le preocupaba y era cotidiano. Fueron alrededor de 30 o 20 conferencias. Tómenme el dato por bueno, no lo recuerdo. No fueron tantas, pero fue un ejercicio comunicativo portentoso, porque le permitió vincularse con la población de una manera notable, le permitió obtener un sentimiento favorable de sus gobernados en un momento que era crítico. Pues acababan de pasar la crisis del 49, del 29, la crisis terrible económica. La gente se suicidaba porque no tenía ni para comer, ¿no? Y logró transmitir una sensación de tranquilidad y además logró establecer una opinión favorable por la participación de Estados Unidos en la guerra, que nadie la quería. Pues en ese momento todo el mundo estaba pensando en mejorar la producción para tener una manera más digna de vivir, recuperar su nivel de vida. Logra una buena opinión favorable para fomentar la participación en la guerra y además a sus programas sociales, que él es uno de los impulsores del welfare state, el estado de bienestar, en donde él hacía grandes obras de infraestructura para que generara trabajo y circulara el capital en el entorno. Ese es el antecedente que se me hace más próximo, aunque nunca no ha dejado de haber esfuerzos comunicativos de otros grandes gobiernos. Entonces, este es el antecedente de este medio de comunicación que se llama La Mañanera, que es, y le llamo medio de comunicación porque en una categoría teórica no es un tipo comunicando, es una infraestructura que se articula, que se organiza para periódicamente estar comunicándose permanentemente, diario, con sus gobernados. Contra eso han hecho muy poco los grandes consorcios. No dejan de dar lata, no dejan de atacar, pero no han tenido tanta eficacia por ello. Ahora, digamos que esta es una respuesta creativa a cómo enfrentar este tipo de acechanzas, de la presión tremenda de los grandes consorcios, de esta esfera comunicativa que crean los grandes consorcios de comunicación. No es el único que lo ha hecho parecido, ya he dado un antecedente. También habría un antecedente con Putin, con el propio Chávez en Venezuela. Pero articulado como lo ha hecho AMLO, no hay un solo caso en la historia mundial. Es notabilísimo. Ahora, esta sería una respuesta creativa, además de incentivar los canales horizontales, permitir que haya radios comunitarias, que haya periódicos locales, fomentar este tipo de crear un tejido social comunicativo que permita neutralizar estas cadenas, estas narrativas que crean los grandes consorcios. Y coexistir, es decir, no se trata de destruirlas, pues esa era la idea antigua de los años 60, 70. Hay que acabar con los medios. No, pues esto es una ecología, se pueden coexistir siempre y cuando haya más o menos cierto equilibrio, cierta
que no haya tanto depredador y tanto depredado, digo, que haya más o menos. Esto se puede lograr de esa manera, de esa forma creativa. ¿Acaso habría otras más que se ensayaron en la década de los 60, 70 en Brasil, en América Latina, pero fueron pronto acalladas por el gran capital? Está muy bien documentado por los teóricos.